tardes. Estamos aquí con el doctor Daniel Napolitano, que es un médico que viene de Córdoba a la Clínica Regional del Este. Creo que ya lo hemos dicho un par de veces, pero bueno, para el que todavía no lo sabe, los días jueves o viernes a ver pacientes. El doctor tiene una amplia experiencia, a pesar de que es muy joven, tiene una amplia experiencia en su especialidad, con un currículum que, como ya dije una vez, parece un libro. Así que, doctor, bienvenido y muchas gracias de estar aquí. Y en esta oportunidad vamos a hablar del esófago y del estómago, de las enfermedades más frecuentes de cada uno de esos dos órganos. Así que te vamos a pedir, como es lo habitual, que nos hagas vos sos buen dibujante con la zurda, que nos haga un pequeño diseño anatómico, cómo es el esófago, cómo es el estómago, que vamos a hablar, digamos, de cuáles son las enfermedades más frecuentes, como dijimos hace un rato también acá al aire, cuáles son los factores de riesgo de las enfermedades del esófago y del estómago, aquellas que realmente se pueden evitar y aquellas que no, pero hay muchas que sí, como por ejemplo el exceso de alcohol y del tabaco. Opino exactamente igual que vos. ¿Para qué sirve el esófago? Un poco de fisiología simple, ¿no es cierto?, para que la gente entienda. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos más frecuentes en estas enfermedades? Y cuáles son las estrategias de tratamiento que tiene el esófago y que tiene el estómago hoy en el 2025. Bueno, buenas tardes primero a la audiencia, a todos ustedes, Alejo, doctor Bianchini. Un gusto estar con ustedes de nuevo y espero que sea satisfactoria, sea mutua la satisfacción. Seguramente. El tema de hoy digamos, sería el tracto digestivo superior, que es el esófago y el estómago. Nosotros cuando comemos, masticamos, generamos el bolo alimenticio, desplazamos el bolo hacia atrás, hacia la faringe. La faringe va a ser lo que va a conectar la boca con el esfínter esofágico superior. Por un mecanismo reflejo se va a relajar ese esfínter, o sea, vamos a tener la ingesta por la boca, la lengua desplaza el bolo alimenticio hacia atrás y acá es donde empieza el esófago. Por delante está la vía aérea, que es la tráquea, que va a los pulmones. Acá hay un mecanismo de compuerta que está la glotis y la epiglotis. Cuando nosotros deglutimos, la glotis cierra, o sea, la epiglotis cae sobre la glotis, la cierra, relaja el esfínter esofágico superior y el alimento pasa al esófago. El esófago normalmente va a estar contraído, no es una cavidad permanente, sino que está cerrado y se va a relajar el esfínter que está, esfínter llamamos a ese músculo que no permite la entrada de la conducción a través de tubo, y cuando se relaja lo permite y deja descender el bolo alimenticio hacia el estómago. Acá vamos a tener otro esfínter, que es otro músculo que va a cerrarse y a abrirse de acuerdo a cómo nosotros deglutimos. Y las ondas peristálticas que hacen progresar el bolo alimenticio hacia el estómago son inconscientes, el sistema nervioso autónomo, que está dentro de la pared del aparato digestivo. Ese bolo alimenticio relaja el esfínter, relaja el cuerpo del esófago y cae hacia el estómago. El estómago sí va a tener una cavidad importante, que en distintas personas puede ser muy variable, donde va a tener un poco de aire, que siempre va a ser normal, y el resto de líquido de alimento que en el transcurso de 2 horas se va a vaciar hacia el duodeno y el resto del intestino. Cuando nosotros tenemos trastornos del esófago, normalmente vamos a tener va a ser dificultad para tragar, que se va a caracterizar con el nombre de disfagia. Esa disfagia puede ser alta o puede ser baja.
el estómago nos va a dar pocos síntomas cuando estamos hablando de patologías malignas. Lo que nos va a dar sí síntomas antes son las patologías benignas, inflamatorias, irritación, lo que se llama generalmente dispepsia o gastritis. Todo lo englobamos dentro de gastritis, pero gastritis es un término anatomopatológico con la biopsia. La dispepsia englobaría todo lo que llamamos normalmente como gastritis. Y una de las patologías más comunes y que cada vez se está viendo más es el reflujo gastroesofágico, reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Tengamos presente que el esófago tiene un epitelio que es plano estratificado, o sea, tiene una capacidad mínima de contener el ácido del estómago. Normalmente cualquier persona normal tiene un cierto episodio de reflujo a lo largo del día, pero son breves y el clearance, o sea, la limpieza del esófago es rápida. Entre la saliva que uno permanentemente deglute y la velocidad de evacuación del esófago, ese reflujo normal no nos va a dar síntomas, pero en algunas personas este reflujo empieza a tener una frecuencia aumentada o un volumen aumentado y empieza a generar un trastorno. Eso se va a traducir dentro de la mucosa esofágica en irritación que se va a volver crónica. Va a generar una esofagitis. Esa esofagitis a veces puede cambiar el epitelio, como en muchas patologías. Nosotros hablamos de la inflamación crónica como precursora de patología maligna. Claro. En algunas ocasiones es así y está demostrado, en muchas no. Pero en este caso, la irritación permanente del esófago puede en algunos casos, con ciertas o factores acompañantes, producir un cambio de la mucosa del esófago. Ese cambio se llama metaplasia. La metaplasia ya es un primer paso a tener un problema grave. Esa metaplasia significa que el epitelio, o sea, la cobertura del esófago, que normalmente es plana, empieza a ser cilíndrica. ¿Por qué? Porque empieza a generar células que se defiendan de ese ácido. Claro. Esas células van a ser parecidas a las del intestino. Entonces va a tener metaplasia intestinal. Dentro de ese cambio, en el transcurso de esa célula que pasa de una forma a la otra, puede también tener alteraciones. Esas alteraciones se traducen en la displasia, o sea que ya no es claramente una célula intestinal, sino que hay un paso intermedio o una mutación, digamos, una característica mutacional de la célula que ya la hace más proclive a seguir progresando en esos cambios y terminar en un adenocarcinoma. Entonces, no es algo que sí o sí se da, no es algo que siempre se da, pero es algo que se puede dar. Claro. Eso junto con el hábito de fumar, con el alcohol. Ese es el ¿no es cierto? factores desencadenantes número uno, el alcohol y el tabaco. Bien. Después tenemos otros que son más raros, que son órganos fosforados, digamos. Escúchame, ¿por qué no nos explicas un poquito, que uno lo escucha mucho, obviamente, en la calle, en el consultorio, que la gente habla mucho de la hernia del hiatus? Bueno, volvemos al dibujito, claro. Porque así se entiende mejor. Sí, sí. Cuando hablamos del hiato, esto es el tórax, ¿sí? Acá está la cabeza y este es el tórax. Nosotros vamos a tener, esta no está más, vamos a tener los pulmones, el corazón y el otro pulmón, ¿sí? Acá hay un músculo que se llama diafragma. El diafragma sería, para el que le gusta la carnicería y el asado, sería la entraña. Es un músculo muy finito que separa el tórax del abdomen. Se inserta en la columna vertebral acá atrás, formando dos pilares. Este hueco que se genera en el músculo, que permite el paso de la aorta hacia atrás y del esófago aquí adelante, se llama hiato esofágico, porque es el espacio por donde pasa el esófago, que tiene los pilares del diafragma hacia atrás. En algunas personas, con el paso del tiempo, con los esfuerzos, con las características del colágeno, la presión abdominal, el aumento de peso, digamos, todo puede contribuir a que este orificio sea grande.
cuando el orificio se agranda, el estómago puede pasar, el estómago, como lo vemos acá, puede pasar hacia el tórax. ¿Por qué? Porque el tórax también tiene presión negativa, así como chupa aire, porque esto se expande hacia abajo y genera más vacío para que el pulmón se expanda, también si este orificio es grande va a chupar el contenido abdominal. Claro. Y esa aspiración, esa presión negativa en este caso va a arrastrar el estómago, que después hay distintas características de hernia, pero a veces estas hernias pueden ser tremendas y el estómago estar completamente en el tórax, lo que genera grandes consecuencias. Esa es la que llamamos hernia de hiato. Y es un simulador de enfermedades también, fundamentalmente con la cardiopatía isquémica, es decir, con los problemas cardíacos, que muchas veces se cree que es de la hernia del hiato, el que sabe que la tiene, pero se olvida de que puede tener la hernia del hiatus y la patología coronaria. Entonces, ahí hay que... Cuando hay un dolor en el tórax, lo primero que hay que investigar es el corazón. Siempre un dolor epigástrico, o sea, abdomen superior y dolor torácico, lo primero a descartar es el corazón. Corazón y ¿Por qué? Porque el corazón es lo que lo va a complicar muy severamente, muy rápido. Descartado el corazón, un dolor torácico no cardiogénico puede ser el esófago. Es más frecuente los trastornos motores del esófago, la calasia, los espasmos esofágicos, existen y van a dar dolores torácicos, pero lo primero que se descartó en esos pacientes siempre tiene que ser el corazón. Después vienen los métodos diagnósticos, que ahí es donde empezamos a tratar ya con el miedo de los pacientes, porque los pacientes muchas veces no van a querer hacerse la endoscopia, por ejemplo, que es uno de los métodos fundamentales para poder ver la luz del esófago y del estómago. No olvidemos que los trastornos neoplásicos del estómago son muy graves, son muy difíciles de tratar, son muy agresivos los tratamientos, porque normalmente uno llega tarde. El estómago, al ser un espacio, un órgano con un gran espacio, una gran cavidad, puede tener problemas, crecimientos, pólipos, úlceras, metaplasias de la mucosa sin dar síntomas. Claro. Volvemos a la historia de la medicina. Obviamente yo la he vivido en la época que no había endoscopía. Y se hacía en aquella época el tránsito esofágico, se le daba, inclusive a veces lo hacíamos en el consultorio, con un aparato de radioscopía, se le daba... Se sigue haciendo. A tragar, por eso, a eso voy, a tragar una sustancia con bario y se veía el esófago. La pregunta justo es esa, vos te adelantaste justo. ¿Tiene algún valor, sigue teniendo algún valor el tránsito esofágico? Bueno, el tránsito esofágico, como la endoscopia, lo que hacen es estudiar la luz del tubo digestivo. Ajá. Tanto el esófago como el estómago se pueden estudiar perfectamente con endoscopia y con el tránsito. La ventaja de la endoscopia es que uno puede ver bien la mucosa y tomar biopsias. En cambio, con el tránsito no se puede hacer. Lo que pasa es que hoy tenemos, digamos, cuando vamos a estudiar una patología que sospechamos dentro del esófago, dentro del estómago, no solo tenemos que ocuparnos de la luz, muchas veces la pared o fuera de la pared podemos tener un problema. Entonces, el estudio anatómico, más allá que puede formar parte, el método de imágenes, es la tomografía. ¿Qué pasa con el tránsito puntualmente? Que la gente que se dedica a hacer, los especialistas que se dedican a hacer los tránsitos de esófago gastroduodenal, muchas veces, más allá que haya estudios de motilidad ya específicos, son muy valiosos en ese sentido. Uno puede seguir la deglución, la videodeglución es un método radioscopio donde uno ve cómo la faringe asciende, la epiglotis cae sobre la glotis, se dilata el esfínter y el trago pasa. Cuando hay disfagia alta es un método muy importante y se hace con radioscopia. Lo que pasa es que ahora se divide la videodeglución del tránsito propiamente dicho, que es el tránsito de esófago gastroduodenal, donde también, sobre todo, lo usamos mucho cuando hacemos cirugía de esófago y estómago para ver si hay fugas de contraste y ver bien dónde se produce. Bien, ahora que vos mencionaste la endoscopía del esófago y del estómago, como hablamos ya en alguna oportunidad para la detección precoz del cáncer de colon,
se hace la colonofibroscopía. Hoy, 2025, ¿qué indicación tiene la esófagoscopía y la esófagogastroscopía, es decir, esófago y estómago? ¿Qué indicación tiene como para hacer el diagnóstico precoz? A ver si aclaro un poco mejor la pregunta. Es decir, ¿se tiene que hacer de rutina un paciente que tenga factores de riesgo, edad, alcoholismo, tabaco? ¿O tiene que hacerse si realmente ese paciente tiene algún síntoma? No, bueno, justamente, mira, hay ejemplos mundiales donde digamos, ha hecho el cambio del curso de la enfermedad, sí, la prevención con endoscopía del cáncer gástrico. Ajá. No es una patología que va a dar síntomas. Claro. Entonces, en Japón, por ejemplo, sí, la endoscopía es un estudio de rutina. Claro. Entonces, acá hay que interpretar que si uno cumple determinada edad o tiene relación familiar con algún tipo de, claro, patología, no hay que dudar en hacerse una endoscopia alta. Los japoneses, desde hace años, se sabía que tienen mucho cáncer de estómago. Entonces fueron los primeros que investigaron desde el punto de vista tecnológico con una cosa que se llamaba la gastrocámara, que era como una máquina fotográfica, no estaba la endoscopia todavía. Y yo me acuerdo que leí, porque eso es interesante desde el punto de vista epidemiológico, por qué los japoneses y los asiáticos tenían más cáncer, cáncer esofágico, cáncer gástrico, al igual que muchos de los sudamericanos y muy pocos los africanos. En una época se decía que los japoneses comían mucho pescado ahumado. El contenido de nitrosaminas, nitritos, nitratos, nitrosaminas, son los predisponentes, factores predisponentes al desarrollo del cáncer gástrico. De hecho, hay estudios que ven la misma población desarrollada en otro lugar del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, y no tienen la misma incidencia del cáncer gástrico. Por eso, el medio ambiente tiene mucho que ver en el desarrollo del cáncer. Claro, perfecto. Oíme, Daniel, ¿sigue teniendo vigencia las siglas CGT, cáncer gástrico temprano? La CGT no era de asopado, ¿no? Sí, se usa actualmente el cáncer gástrico temprano y cáncer gástrico avanzado, una división grosera, sí, de algo que puede tener un tratamiento con muy buenos resultados o cuando, digamos, estamos un poquito avanzados, sí, y llegamos un poco tarde a darle una solución con perspectiva, por decirlo de alguna forma. Pero cada día se está yendo más a la clasificación de los cánceres, y en este caso el gástrico, de acuerdo a la biología molecular del tumor. Hoy ya se habla de cuando el cáncer gástrico tiene mutaciones en microsatelitales o cromosómicas, se va a comportar distinto. ¿Microsatelitales? Sí, la inestabilidad microsatelital en un tumor nos hace referencia. Escucho eso. Bueno, pero son marcaciones. Me estoy alejando, me doy cuenta de la medicina. Tenemos que traer un patólogo para que nos hable más de, claro, cómo han avanzado, claro, las marcaciones. Había una clasificación, perdón, Borman, algo así era. Sí, pero son anatómicas. Son anatómicas. Claro. Ahora ya se está yendo mucho más lejos porque se ha visto que con identificando este tipo de mutaciones, sí, BCL2, inestabilidad microsatelital, inestabilidad microsómica, cuando son similares al virus de Epstein-Barr, digamos, son clasificaciones muy específicas, claro, pero que nos hacen referencia a qué tipo de respuesta va a tener con el tratamiento oncológico. Entonces, esas inmunoterapias, claro, determinadas drogas andan mejor con esta mutación y no con la otra. Y eso está estudiándose, ya se avanza, digamos, hay muchos avances y se sigue estudiando, se sigue probando sobre estos nuevos hallazgos cromosómicos de los tumores, porque responden distintos y tienen sobrevida distinta. Claro, claro. Cuando uno habla de respuesta, habla de sobrevida. Entonces es fundamental tener claro eso antes de indicar el tratamiento. Hay tumores, por ejemplo, porque cuando hablamos de cáncer gástrico y esofágico,
uno de los grandes cambios que hubo en los últimos años es que no van directo a la cirugía, sino que van primero a lo que se llama neoadyuvancia, que es el tratamiento quimioterápico, después la cirugía y después continúan con tratamiento quimioterápico, porque se ha visto que de esa forma tienen mejor sobrevida. Y eso ha sido cambios de los últimos años. Sí, porque antes era al revés. Claro, pero lo que pasa es que hay situaciones en cada paciente que nos hacen variar. Siempre uno habla de la generalidad, que es lo que normalmente uno conversa, pero hay pacientes que nos ponen al límite esas máximas que uno trata de siempre generalizar y decir, bueno, para ir a Córdoba a la ruta 19, siempre hay que hacer lo mismo. Y no es así, porque muchas veces nos enfrentamos con pacientes que, por ejemplo, tienen sangrado o tienen obstrucción, no puede pasar el alimento, no tenemos el tiempo para hacer las drogas primero, la cirugía después, entonces tenemos que actuar. En esos pacientes se hace la cirugía primero y se hacen los mismos esquemas que se hacían antes. Bien. De ahí viene el famoso aforismo que yo ya lo he dicho aquí muchas veces, inclusive no aquí en este programa, sino en los programas de los años anteriores que hemos hecho aquí, de que no hay enfermedades, sino enfermos. Sí. Que cada enfermo hace la enfermedad distinta, ¿no? Bueno, gracias por el desburre que me hiciste de la anatomía patológica microsatelital. No tenía... Bueno, y le cuento más. Ahora la cirugía esta la hacemos por laparoscopía. Claro. Tanto la del estómago como la del esófago. ¿Qué hacemos cuando aparece una situación de esta? Empecemos por la menos grave, que sería la de una hernia de hiato. Claro. La hernia de hiato uno normalmente la ve como una patología benigna, pero es una cirugía muy compleja. Es una cirugía donde el estómago, cuando se pasa al tórax, genera un saco herniario que se pega al corazón, se pega a los pulmones y a los grandes vasos. Cuando se encuentra esta situación, empieza a dañar el estómago empieza a generar úlceras y el paciente tiene anemia crónica. Entonces, terminamos operando este paciente normalmente por complicaciones, porque el paciente no se quiere operar y en ocasiones está bien esperar, pero en ocasiones hay que decidir la cirugía, porque el mismo estómago que se hernió al tórax se puede rotar, se puede isquemizar, se puede ocluir. Entonces, en esta cirugía lo que hay que hacer es descender completamente el órgano a su lugar, que eso ya es un gran movimiento, y sacar el saco herniario que va a estar pegado a los distintos órganos. Se cierra el hiato, aproximando los pilares, y se le hace un mecanismo antirreflujo, porque al descender el estómago uno cortó todos los mecanismos que evitaban el reflujo del ácido del estómago al esófago. Entonces ahora hay que reconstruir algún mecanismo valvular que no permita este circuito, que sí deje descender el alimento, pero una vez que se distendió el estómago no vuelva el contenido al esófago. Y para eso se le hace una válvula con el mismo estómago. Bien. En otras situaciones, cuando tenemos que resecar una lesión, hablemos de un tumor, tenemos que reconstruir el tránsito. Entonces, una cosa es que el tumor se encuentre aquí, donde uno tiene que resecar estómago. El estómago tiene la particularidad de estar muy irrigado, tiene relación con la arteria hepática y el tronco celíaco, porque da una arteria que se llama gástrica izquierda y otra arteria que se llama gastrodenal y otra arteria que se llama pilórica. Y de acá nace otra arteria, que es la gastroepiploica, derecha e izquierda, que se unen, y otros vasos acá que vienen de la arteria que irriga el vaso. O sea, tiene mucha irrigación, por eso es tan compleja la curación cuando aparece un tumor. Y la cirugía implica sacar todo esto que les acabo de nombrar, los ganglios que están ahí alrededor. Si el tumor está bajo, uno puede dejar permanecer un 10% del hígado, o sea, hacer una gastrectomía subtotal. Pero si el tumor está un poquito más arriba, como nosotros necesitamos mínimo 8 centímetros de acuerdo al tumor, pero aproximadamente necesitamos un margen, a veces ese margen nos lleva hasta acá y tenemos que sacar todo el estómago. Ahí es cuando es una situación más compleja, porque no es solo atravesar una gran cirugía, sino que nunca va a volver el paciente a comer igual. No tiene este espacio. Todo esto siempre se va a reemplazar con intestino
delgado que se va a cortar más abajo, se va a ascender, se va a unir acá y esto va a quedar de esta forma. Si el esófago está acá, el esófago se une al intestino delgado, el duodeno que está acá, ¿sí?, que lo cortamos acá, queda aquí y se une también a esa asa de intestino delgado que ascendimos. Esto se llama reconstrucción en I de Rux, porque hay una I ahí. Claro. Acá no vamos a tener más el espacio del estómago. Entonces, en el postoperatorio de este tipo de paciente, la dieta, la nutrición nunca va a ser igual. Claro. Ahora, cuando nosotros pudimos dejar una porción de estómago, la nutrición va a ser mucho mejor, porque tener el estómago trae, digamos, beneficios que lo podemos conversar, digamos, desde la absorción de hierro hasta el metabolismo de las grasas, pero no tenerlo hace que uno tenga ciertos déficits que después va a tener que cuidar. Bien, yo mientras yo te escuchaba, vuelvo al reflujo gastroesofágico y a la hernia del hiatus para darle un mensaje a los televidentes. Dada la frecuencia de esa patología, tanto del reflujo como la hernia del hiatus, en la experiencia mía, quiero que vos me corrijas o en todos los años que yo ejercí la medicina, que reitero, yo hacía clínica médica y cardiología, debo haber mandado a operar hernias del hiatus, creo que me sobran los dedos de la mano. Un poco como para, no sé si habrá cambiado tanto el concepto, para que la gente que nos está viendo, que tiene una hernia del hiatus, no se angustie que va a tener que ir a cirugía sí o sí. No, para nada. Para nada, perfecto. Eso No. Un poco... La sintomática es la que se opera. Si no tiene síntomas... Síntomas que no se puedan yugular con tratamiento médico. Claro, o sea, mientras se pueda manejar con un tratamiento médico, yo creo que sería mi consejo. Claro. El problema son las hernias grandes. Claro. Bien. Como cuando se ulcera el estómago, cuando se puede volvular, cuando, digamos, trae restricción respiratoria, dolor crónico o arritmias incluso. Nosotros hacíamos mucho hincapié en los obesos que bajen de peso. Por supuesto. Y que le poníamos, no sé si sigue teniendo vigencia, creo que sí, los tacos de 15 centímetros en la cabecera de la cama. Para tratar el reflujo. Para tratar el reflujo, sí. No para curar la hernia, sino como fundamentalmente en la noche. Ayuda. Tuvo de cigarrita y comió de más y comió de más, que es más frecuente el reflujo. Sí, el paso previo sería aguardar esas 2 horas que necesita el estómago para vaciarse. Entonces, después había un proverbio, un refrán alemán que decía: después de comer 1000 pasos has de hacer. Como diciendo, no acostarse enseguida después de comer, indudablemente, ¿no? Contame, a ver, en tu experiencia, si vos, por supuesto que vos sos cirujano, pero ¿qué opinás vos, ya que estamos un poco hablando del tratamiento quirúrgico y ahora hicimos una pequeña, pusimos un pequeño bocadito de tratamiento médico, ¿qué opinás vos de los prazoles en el tratamiento de todos estos padecimientos de gastritis, úlcera gastroduodenal, esofagitis? Antes, la úlcera péptica era todo un capítulo dentro de la cirugía. Cuando apareció la ranitidina, se borró. Bien. Se borró ese capítulo, le diría, porque nunca más hubo que hacer vagotomía súper selectiva, troncular, no se hizo más, porque la ranitidina fue la solución. Después de la ranitidina aparecieron los inhibidores de bomba de protones, que son los prazoles, y le digo, si estábamos bien, con eso directamente no vemos muy de vez en cuando una úlcera péptica. Sí le digo que tiene interacciones. Entonces uno tiene que prestar atención a que no es un caramelo. Ahora lo han dado como una... medio mago, porque adivinaste lo que te iba a preguntar. Dale, que se ha colocado como un medicamento inocuo, venta libre, que se puede automedicar.
Yo creo que ese es un error porque, por ejemplo, como les estaba mencionando recién, el tema de los pocos síntomas que da el estómago cuando hay un problema grave. Claro. Entonces, yo creo que la indicación viene a continuación de un estudio del paciente, o de un análisis del paciente de factores de riesgo, de una endoscopía, y ahí se indica. Pero no se indica solamente por decir, tuve un poquito de acidez, va el omeprazol, porque realmente le va a quitar los síntomas. Claro. Entonces, por un lado, la automedicación va a causar que a lo mejor una patología que ya se está manifestando, que está avisando, se decapite directamente, que es lo mismo que en una apendicitis darle un analgésico y listo. Y esta droga tiene interacciones con otras drogas que en los pacientes que normalmente lo necesitan, con determinada edad, consumen otro tipo de medicamentos y tiene interacciones. Que por ahí uno calcula que el antihipertensivo no funciona porque no sirve, y a lo mejor es la automedicación con otra. Perfecto. Y por último, el tema de los prazoles genera pólipos dentro de la mucosa gástrica. Entonces, en la ingesta crónica en determinadas personas va a generar muchos pólipos. Y esos pólipos no son precursores de cáncer, son totalmente benignos, pero asustan un montón. Entonces, si uno se automedica, por ahí puede tener sorpresas que no debería. Vos sabés que yo hace unos días, al saber que íbamos a tratar esto, estuve repasando algunas cosas de las vividas y leídas como médico, precisamente del omeprazol. Por eso te lo pregunté, en un paciente que yo trataba, con bypass aortocoronario, tenía una gran hernia de hiatus con una esofagitis muy importante, muy sintomática, y el especialista de aparato digestivo, el gastroenterólogo, lo había medicado bien con prazoles, porque era su indicación. Pero este hombre un hombre mayor, hizo una nefropatía, una túbulo intersticial, una nefritis, con una insuficiencia renal importante. A raíz de eso, yo me acordé de ese caso. Ahora repasé un poco la bibliografía, porque yo la tenía como una cosa muy infrecuente, y no es tan infrecuente. Entonces creo que, como vos decís, no hay que medicarse, aunque sea los prazoles de venta libre. Por eso creo que el PAMI lo sacó de la lista. No creo que sea por eso, pero... Lo venden en la farmacia, no, es el argumento económico. Y siempre consultar con su médico, y más aquí, si es mayor, que tenga algún problema renal, periódicamente consultar con su clínico para ver si lo tiene que seguir tomando y demás, ¿no? Claro, es una consulta válida. Pero bueno, sí, lo que creo es que no hay que acostumbrarse a sentirse mal. Claro. Muchas veces el paciente naturaliza el malestar. O sea, no, porque la gastritis, no, porque siempre me pasa, no, porque... Y a veces es un aviso que cuando uno detecta precozmente, lo que pasa es que no puedo salir de mi posición, digamos, de lo que veo todos los días, claro, que son pacientes con problemas oncológicos y muchas veces cuando uno revisa la historia y uno dice, ¿cómo no llegar un rato antes? Claro, y en realidad hubo síntomas. Claro. Nada más que todo fue subestimado, claro, todo fue naturalizado. Decir, no, pero a mí siempre me cae mal esto. En los que tienen síntomas, tienen la suerte de tener síntomas. Sí. Y eso puede ser un motivo de consulta, entonces el diagnóstico precoz. Sí. El problema es cuando son asintomáticos. Yo siempre les decía, en lo que yo más veía, por ejemplo, en la coronariopatía, es decir, la enfermedad isquémica del corazón. No siento nada, doctor. Y el 33% de los pacientes, la enfermedad coronaria, debuta con la muerte súbita. 33%. El que nunca tuvo nada. Entonces, es decir, volviendo a los factores de riesgo, sos mayor, fumás, sos gordo, no haces gimnasio, tenés colesterol, sos diabético, ahí al final la puntería
en un diagnóstico precoz. Y esto que vos decís, cuando vos repasás la historia clínica de los pacientes, que a vos ya te llegan en un estado quizás avanzado de su patología oncológica gástrica o esofágica, si uno va a la historia que dice, mira, fíjate, este ya tuvo hace 2 años que tenía ardor de estómago, acidez, sí, como para que el médico clínico y el televidente que nos escucha, no subestimarlo. Tampoco ponerse loco si uno tiene acidez alguna vez o una dispepsia. Pero si eso persiste un tiempo X, creo que sí hay que insistir y consultar con su clínico. Bueno. No sé cómo andamos de tiempo, pero se me ocurre una preguntita más, que creo que esto es importante para la gente también. Cuerpos extraños en el esófago. Muy buena la pregunta. Bueno, es una consulta que es infrecuente, o sea, no es algo que se ve todos los días, pero sí pasa siempre. Factores de riesgo para eso: masticar mal, ya sea por la mala dentadura. Lo hemos mencionado, pero es inevitable traerlo de vuelta porque es frecuente. Sí, obvio. Muchas veces por falta de dentadura y otras veces, o sea, por falta de piezas, y otras veces por la celeridad con que se come. Hay pacientes que son jóvenes a veces y vienen con porciones de carne atascada o huesos de pollo. Yo antes pensaba, ¿cómo te podés tragar un hueso de pollo? Pero realmente después de, ahora que han cambiado algunas cosas y soy más, compro más pollo asado, ¿cómo lo trozan? O sea, uno tiene que tener cuidado en el trozado del pollo. Yo compro como pollo asado, pero no lo hago trozar. Claro. Bueno, cuando uno corta, les digo, ¿por qué puntualmente voy a traer el pollo a colación? Porque es lo más frecuente. Claro, obvio. Entonces, los pedacitos del hueso de pollo, las costillas, el portacúa, que sería la cola, esos pedacitos mal cortados quedan chiquitos, y si uno no tiene una sensibilidad muy fina, digamos, puede tragárselos. Sobre todo prevención primaria. Sí. Comer pollo asado, pero que no se lo trocen. No, trozarlo con cuidado cuando uno lo corta, pero fijarse, pero acordarse que hay hueso ahí. Porque eso con el arroz, con el fideo, con lo que sea que lo mezcle, el puré, pasa desapercibido. Y prestar atención a los detalles. Miren, uno es inevitable, como hace usted, contar anécdotas. Me pasó que siempre somos dentro del equipo, somos convocados cuando hay cuerpos extraños. Una señora estaba preparando un arroz con pollo y le quiso poner salsa de tomate. Vio que la salsa de tomate viene en la botella de vidrio. Sí. Bueno, la destapó y notó que en ese momento, notó cuando sacó la tapa que le faltaba un pedacito de vidrio a la botella. No le dio importancia. Puso la comida, hizo la salsa, hizo el pollo y se sentó a comer con su familia, con los chicos, con los grandes, con todo. Se tragó el pedazo de vidrio ella. Y nos consultó porque ella se notaba que le dolía la garganta, tenía disfagia. Como el vidrio no es radioópaco, no se vio en la radiografía y parecía que no tenía nada. Pero como ella insistía que le dolía, se hizo la tomografía. Y ahí se detectó que tenía el vidrio en el cuello. Y la entramos a operar. El vidrio estaba al lado de la carótida, uno de los vasos más importantes que uno tenía en el cuello. Había perforado el esófago, por eso en la endoscopía no se vio, no tenía nada en la endoscopía, y tenía el vidrio afuera del esófago pegada a la carótida. O sea, miren el grado de desastre que podría haber causado. La mujer anduvo bien, salió todo bien, gracias a Dios y la Virgen, porque no fue por nosotros o por ella el vidrio que se haya posicionado ahí, un lugar súper especial. Pero el detalle es cuando uno ve que algo no está bien, no está bien. Y hay que pensar, es obsesivo esto que le digo, si algo que uno va a comer, que va a introducir al cuerpo, lo ve que no está bien, lo que va a pasar a continuación es que uno no va a estar bien. Un antibiótico
vale más caro que lo que sea que está viendo que no está bien, Claro, tirarlo. claro, exactamente. O sea, Es decir, esa creo que- botella de tomate tirada, Sí. por decir, no, con la olla Creo de que- arroz, con el pollo, Creo que hoy cuesta 2.000 pesos. pero Claro. tuvo una semana Claro. con su vida en juego la mujer. Creo que eso es muy importante. Y lo también. gracioso, o sea, no gracioso, sino lo sencillo, que ella se había dado cuenta que le faltaba un Claro, pedazo de vidrio claro. a la botella. Lo importante para los televidentes, la gente que nos está viendo, esto que acaba de decir el doctor, en eso hay que ser obsesivo. Siguiendo con las anécdotas. No, en la preparación de la comida es Yo no sé si, tremendo. Si a vos te... Sí, lo mismo cuando se rompe alguna cosa. Tu No, señora no, o no, sé qué, no. vos estás Lo que uno mete adentro del cuerpo Claro. no es negociable, y eso lo digo Siempre viste que es con común dolor que se a rompa veces un porque- vaso y salta, Sí. porque es increíble a donde salta Sí. el vidrio cuando... Sí, pero esa misma- Es preferible tenerlo Pero- canelones. No, esto es algo bien práctico Sí, y físico, sí, sí. pero yo le digo, usted va a una plaza con venta ambulante de comida. Sí, Fíjese a dónde está el baño. claro, ¿A dónde la gente va al baño? claro, ¿A dónde van al baño? claro. ¿Dónde se lava las manos? Sí, O sea, perdón que sea obsesivo, No, no. pero esa es la recomendación que yo le hago. Vayan a un lugar, vean que está todo bien. Cualquier cosa que pase adentro de uno Sí. va a salir más caro. Yo creo que te gano como obsesivo. Porque mis nietos ahora me dicen, me miran como me dicen, ya me lave las manos. Cuando se sienten Pero es cuando se que sienten a es comer. tremendo, Es o así, sea, es así. Se notó con el COVID. Ahí todo el mundo tomó Sí, sí. por un rato Sí. conciencia Sí. de cómo uno se contamina. Y todo lo que hemos visto médicamente, vos como cirujano y yo como clínico, una perforación de esófago y una mediastinitis No, gravísimo, gravísimo, gravísimo. mucho la mayoría se mueren. ¿No? Y Bueno, otra cosa, depende del momento, Sí, la sí. condición, el Sí, tratamiento, sí. tiene muchas variables, pero otro de la obsesión, que eso yo lo he corregido en alguna gente, se lo he dicho con buena onda y con mi carita de simpático, que a veces me cuesta, pero cuando vos vas a comprar jamón, fiambre o otra cosa, que te ponen los clips sí. en el papel. Es decir, eso no debe ser, eso tiene que ser una gomita que pegue, es decir, una tela. Porque esos clips. Me gana, ¿eh? ¿viste? Te dije que te gano. Pues esa no la sabía, esa vos no la sabía, pero eso ya se desprenden. Sí. A veces sí, están doblados, pero a veces no. Entonces, eso es otra cosa importante. Es una exageración, ¿no es cierto? Sí. Pero como realmente las consecuencias No, las son consecuencias son graves, dramáticas. entonces dramáticas. creo que uno es preferible Tirarlo. pasar por exagerado, ¿no? Bueno, Daniel, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Muy interesante. Muy yo creo que interesante. sí, y esperemos de que a la gente le sirva. Ahora convocamos a Carlos Moya, que es un paciente muy querido de Freire, Claro. donde es mi paso obligado a ver a mi tío, y donde le pudimos lo pudimos ayudar haciéndole una gastrectomía total, reconstruyendo el tránsito de esa forma por videolaparoscopía. Claro. Y fue tengo entendido por lo que me han dicho, que fue la primera vez que se hizo esa cirugía por laparoscopia en la clínica regional hace 2 años. Creo que salió periodísticamente. Salió en el diario, sí, yo empecé sí. a haberlo leído. Bien. Pero es bueno ver después de 2 años Perfecto. dónde está nuestro paciente. Bueno, vamos a seguir con el ciclo de enfermedades del aparato digestivo y en esta ocasión el doctor Daniel ha convocado a un paciente suyo que va a dar su testimonio de su enfermedad. Carlos Moya, ¿de cuántos años, Carlos? 60, recién cumplido en enero, cumplí los 70. Un muchachito de 60 años. Bueno, así que todo oídos somos. La verdad que buenas tardes, ¿cómo les va? Quería agradecer que me hayan invitado a hacer el programa porque uno lo siente así a pesar de todo lo que vivió y bueno, darle las gracias, señor, acá a Daniel, al doctor,
por todo lo que han hecho, los logros que han conseguido ellos, tanto como él y todo su cuerpo médico, porque no tengo palabras para todo lo que han hecho. Yo empecé muy mal, empecé a perder muchos kilos y bueno, me tuve que hacer una endoscopía y ahí saltó de que realmente tenía un tumor en el estómago. Y bueno, gracias a que hicimos eso, que no nos quedamos, pudimos hacer 4 quimioterapias de 24 horas cada una, que fue bravísimo para mí, esas 4. Después tuve la cirugía con Daniel, y bueno, de ahí hicimos 4 quimioterapias de nuevo, y bueno, la última me la vi muy mal, pero gracias a Dios pudimos zafar y acá estoy. Nunca pensé encontrarme como estoy. Y bueno, contanos, Carlos, ¿cómo es tu rutina hoy? ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy a 2 años de la cirugía. A 2 años casi de la cirugía, porque va a ser en junio. Realmente me siento muy bien. Ni yo lo puedo creer que ande en bicicleta 8 kilómetros. ¿Todos los días? Todos los días, y cuando no lo puedo hacer, al día o antes o el siguiente, trato de recuperarlo, porque esa es mi psicología, para tener la mente limpia y agradecer. Está muy bien. No me queda palabra. De los síntomas que vos tuviste, ¿qué nos podés contar? ¿Qué es lo que te pasaba? Y yo lo que le puedo contar es que no comía. En ese tiempo yo fumaba y bueno, por fumar, no tampoco por eso, pero empecé a comer menos, hasta mi señora, lo hablaron con mi hija y me dijeron, ¿qué pasa, Carlos, que no venís comiendo, que te sirve una costeleta o tenés una milanesa y no la comés? Y bueno, realmente no la toleraba. Lo último que pude alcanzar a comer, que fue la última comida que hice, y después me hice todos los estudios, que arrancamos con eso, fue un sándwich que no lo pude terminar. Pensando para atrás, ¿cuándo notas vos que si vos hoy pudieras hablar con vos mismo, en qué momento dirías, acá hay algo, anda a hacerte el estudio? Como para prevenir a alguien que por ahí es reacio a hacerse estudio. Yo diría que todo está a tiempo, no hay que perder esa esperanza, hay que tratar de hacerlo cuanto antes, porque siempre hay una esperanza de que te pueda ayudar. Yo me empecé a sentir mal y bueno, cuando me dijeron hacerme estudio, realmente lo hice. He estado mal porque me la viví mal. Y bueno, por eso quiero decirle a la gente, al paciente, de que realmente no se quede, que realmente haga los estudios que hay que hacerse. Y si no tiene síntomas de nada, hacérselo para tener un control de saber de algo, porque puede aparecer como me pareció a mí. Yo nunca pensé que podía tener lo que tenía y bueno, gracias a todos. ¿Y a alguien que hoy fuma, qué le dirías? Que si puede dejar de fumar, que lo deje. Yo por eso he dejado y fumaba mucho. Yo fumé como 42 años y bueno, he tratado de... Bueno, eso tiene relación directa con el cáncer de gástrico, con el cáncer renal, con el cáncer de vías urinarias y con todos los cánceres, el cáncer de esófago también. De pulmón. Es un factor condicionante, predisponente y desencadenante muy importante. Por eso el alcohol y el tabaco son elementos que hay que tratar de disminuir al mínimo, si no eliminar de la vida diaria de cualquiera de nosotros. Porque por más que tengamos la predisposición genética, es un detonante que va a activar cualquier gen que tenga de predisposición a desarrollar un tumor, se va a presentar. Entonces, el tabaco y el alcohol es algo que tenemos que tratar de erradicar dentro de lo mundano, dentro de decir todos los días se puede hacer. No, no se puede hacer. Y el alcohol, reducirlo al mínimo. Carlos, una pregunta, porque se sabía decir en una época, y quiero también la opinión tuya, Daniel, ¿empezaste en algún momento, cuando no tenías apetito, a tenerle asco a la carne? Sí, es como que me daba asco toda la comida. No solo la carne. No solamente la carne. Mucho hincapié, si yo un comía... síntoma medio como que era sospechoso. ¿Y cuál fue tu estrategia cuando vos te decidiste a consultar? ¿A dónde fuiste primero? ¿Fuiste de tu médico de cabecera? ¿Fuiste al clínico? Fui primero al médico de cabecera. Como debe ser. Como debe ser, que es el doctor Juan Ambrogio, que es de Freire, donde vivo yo. Y él me dice, bueno, acá hay que hacerse un par de estudios, y bueno, me mencionó varias cosas. Entonces no me quedé, en el momento que él me lo mencionó, ahí nomás pudimos hacer todo, encima con cosas que por ahí no lo permitía, porque teníamos justo, había quilombo con las mutuales, qué sé yo, pero bueno, logramos hacer todos los estudios. Gracias a Dios pudimos hacerlo, pudimos hacer las quimios, pudimos hacer la operación, pudimos volver a hacer las quimios de nuevo, y bueno,
Y no solamente eso, yo a partir de esa operación me hice otra operación con el tema de riñón. Que yo a los 7 meses de haberme operado del estómago, tengo otra operación de riñón. ¿Y de qué enfermedad del riñón? De riñón tenía como es un quiste, un tumor de 7 centímetros del lado derecho. ¿Maligno también? Aparentemente no, porque No. se hizo la biopsia y no era maligno. Claro. Porque todos pensábamos que me lo podían sacar cuando se operó eso y ir a diálisis. Gracias a Dios estoy acá bien, no lo tuve que hacer. Perfecto. Yo creo que para el televidente es muy importante esto lo que acaba de decir Carlos, el diagnóstico precoz. En aquellas enfermedades que no se pueden prevenir con vacunas, como son las enfermedades de los niños y de los adultos, las inmunoprevenibles, que yo siempre hago hincapié en esto, hacer el diagnóstico precoz, porque cuando se hace el diagnóstico precoz, inclusive del cáncer, muchas veces tiene solución y el paciente termina curado. Así que creo que eso es muy importante, es decir, acudir a su médico, lo mismo que siempre con su médico clínico, una vez por año, dar una vueltita, hacer una evaluación, a ver cómo anda, tenga o no tenga síntomas, porque a veces las enfermedades son asintomáticas y a veces es la pericia, el ojo clínico del médico el que puede ponerlo, digamos, en la pista de que pueda haber alguna enfermedad importante. Sí, sin duda, doctor, que así, lo que le puedo decir a los pacientes que no se queden y el que tenga dudas que haga hacerse los estudios, porque claro, uno nunca sabe, está bien como estaba yo, y bueno, me pareció esto, y bueno, aparte de lo de riñón, yo tengo riñón izquierdo que es más chiquito que el otro, de nacimiento. Menos mal que tenemos dos. Que no claro, pero bueno, ese me trabajaba algo y con lo que pudieron limpiar del riñón derecho, claro, cuando pasaron 20 días, un mes, ahí evaluaron de que estaba trabajando riñón de vuelta. Y creo que hay la puedo contar. Claro, y creo que hay que remarcar otra cosa que dijo, que todos debemos tener un cable a tierra, como se dice, cuando uno tiene alguna dificultad, y más cuando tiene una dificultad de salud importante, y que parece que en vos es el tema de la bicicleta. Sí, sin duda, para mí es fundamental la bici y mi psicología, no me la saquen porque capaz que... Y es una prevención de las enfermedades cardiovasculares también. Claro, sin duda. Así que es importante que sigas con eso. Que siga con eso, no bajar los brazos y agradecer a todos ustedes. El problema, uno de los problemas más importantes en todos los pacientes que tienen que afrontar una enfermedad grande y ni hablar una cirugía grande es este interrogante de que te puede ir mal. Siempre va a haber un porcentaje de pacientes que no vamos a llegar a tiempo o que el tratamiento no va a ser tan efectivo. Es muy común que eso pase en algunas enfermedades, en otras es más fácil, pero siempre hay un porcentaje que le va bien. Siempre hay un grupo de pacientes, en la estadística que vos quieras, siempre tiene un porcentaje de pacientes que andan bien. Y más con el desarrollo de drogas que tenemos actualmente. Entonces, nunca hay que dar una sentencia ni un pronóstico con una certeza tal que uno crea que es el 100%. No es así. Siempre hay un grupo que le va bien y uno cuando tiene un diagnóstico, cuando tiene que afrontar una cirugía, cuando tiene un problema grave, siempre tiene que mentalmente posicionarse en ese grupo que le va bien. Ya va a haber tiempo para tener malas noticias, pero hay gente que muchas veces, gracias a Dios, es cada vez más frecuente, está en ese grupo que le va bien. Por eso, los pronósticos que por ahí vos recibiste en ese momento, golpean muy duro a vos y a la familia. Sin duda. Entonces, si uno está mejor informado, por ahí sabe que siempre hay un grupo que le puede llegar a ir bien. Entonces hay que apostar a estar en ese grupo. Y después Dios dirá cómo nos va. En la cirugía, en la quimio, en el post. Y justamente en el objetivo, uno de los objetivos de este programa es traer pacientes y mostrarle a la gente que siempre hay un grupo que le va bien. Y dentro de ese grupo están sobre todo los pacientes que se han cuidado, que han llegado rápido al diagnóstico, que se han preocupado por consultar, que han eliminado los miedos a los controles, se hacen la endoscopía, hacen la consulta, hacen la tomografía. Hacer una prevención. Llegamos al diagnóstico, claro, lo mejor es la prevención, pero hay veces que no llegamos tan temprano. Sí, sin duda. Y llegamos en el momento del problema. Y ahí es cuando uno tiene que mentalmente fortalecerse, la familia también, y esperar cómo se van desenvolviendo los eventos, porque muchas veces con los tratamientos, obviamente que siempre uno tiene que plantear la realidad, no podemos fantasear,
pero saber que hay un porcentaje que le va bien a de los pacientes, que podemos tener buenos resultados. Sí, y eso sí, no lo sabemos de antemano. Por eso hay que ir lo más entero posible, física y mentalmente, al tratamiento quirúrgico. En este caso fue neoadyuvante, fueron drogas que se hicieron antes de la cirugía. Una cirugía grande que digamos, uno la pasa mal en ese momento, está en terapia intensiva, está con muchas dudas por dentro, la familia la pasa mal, con muchas dudas afuera, pero hay que tener la fortaleza mental de decir, esto puede pasar y puede andar bien. Y después, con el devenir de las situaciones que se viven en este transcurso de cirugía y postoperatorio y después quimioterapia, entender que es un ciclo y que a lo mejor se termina y uno vuelve a la vida normal como la estás haciendo vos. Sí, realmente, que la pueda contar y estoy bien. Es decir, nada más ni nada menos que la chance de curarse. Sí, señor. Como dice el doctor, enfatizo de que cuando la prevención falla, y hay veces enfermedades que no se pueden prevenir, lo que uno sí como médico pretende, y eso es lo que uno quiere transmitirle a los pacientes y a la gente que nos está viendo, es hacer el diagnóstico precoz. Porque cambia de así a así. Y sí, sin duda. Ahí uno saca en limpio varias cosas que uno tiene duda. Yo no voy al médico porque no siento nada. Claro. Precisamente ahí es donde tenés que ir. Claro, tenés que ir antes para tener la prevención, para realmente decir, bueno. No estar todos los días al médico. Claro. Eso tampoco hacerse adicto, pero bueno, hacerse un control viene bien. Necesario los médicos. Eso viene bien. Periódicamente hay que hacer una evaluación. Bueno. Y empezar, yo siempre soy muy hincha del médico clínico, que después el médico clínico lo derivará al especialista. Como tiene que ser, ¿no sí, sin duda. Sin duda. Bueno, Carlos, te agradezco mucho que hayas venido, te viniste Freire. Mi paso obligado, porque en la rutina que usted dijo faltó decir eso, que mi paso obligado saludar a mi tío y venir acá. No, le agradezco a ustedes por haberme invitado a esto y bueno, que la gente tome conciencia, no se quede, que haga lo que tenga que hacer, porque siempre hay tiempo para hacer algo más. Y es importante que vos en Freire seas un agente multiplicador, que sí, señor. Es decir, a tus amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo y demás, ¿no es cierto? Decirle, mira lo que me pasó. Saben todo, el pueblo sabe lo que yo pasé, así que lo difundí mucho. Y hay que hacérselo recordar. Sí, realmente. También. Y bueno, quiero agradecer a mi familia también de todo el apoyo de ellos, porque realmente es mucho valor mío eso. Pero bueno, la puedo contar. Exactamente, que no es poco. Mucha suerte. Gracias, Carlos.